¿Qué pasa, buscadores de coches? Nuevos términos en inglés nos invaden día a día y en el mundo del motor, que está cambiando constantemente, no podía ser menos. Hoy vamos a hablar del renting, algo que probablemente no conozcas todavía o que estés empezando a escuchar. Si eres empresa autónomo, seguro que te suena, y en el mundo del coche probablemente te sonará, pero si eres un particular que está buscando un coche, probablemente estás empezando ahora a averiguar y adentrarte en qué es este término. Una forma, una modalidad de pago de coche por cuotas que te va a permitir disfrutar del vehículo sin asumir riesgos. ¿Quieres saber lo que es? ¿Quieres explorar más allá, exprimir el término renting? Quédate medio minuto y empezamos a hablar de él. ¡Arrancamos! Y es que el renting es todo un clásico. Dicen en el mundo del motor que un coche, cuando tiene más de 25 años, puede considerarse o puede empezar a considerarse como un coche clásico. Pues bien, agárrate, el renting, tal cual viene del término anglosajón, llega a España en torno a 1985, es decir, lleva ya casi 35 años con nosotros. Y es que por aquel entonces estos términos anglosajones, estos términos extranjeros, no encajaban, no nos fiábamos, nos daban cierta inseguridad y no quedaba más narices que pagar el coche o a tocateja o, si acaso, empezando a financiar parte de ese vehículo. Pero ojo, que hoy en día el renting supone un 15% de mercado. Cierto es que no tanto en particulares, sí mucho más extendido en empresas y autónomos, pero ten cuidado que de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, el renting se dispara. Y por eso quiero que le eches un ojo, que lo valores y que lo tengas en cuenta como una opción para comprar tu coche. Si tenemos que dividir el renting en varias categorías, probablemente lo hagamos en dos: renting fijo y renting flexible. Al final tendrás que decidir en función de si haces ese contrato en renting como autónomo, como empresa, como particular. Tendrás que decidir en función de las dos, en función de duración del contrato, de los kilómetros que hagas anualmente, del tipo de vehículo que escojas, del uso que le vayas a dar a ese coche, asfalto, urbano, montaña, en fin, lo que necesites. Al final, un renting fijo te va a permitir escoger el coche que quieras, el modelo que quieras, con el nivel de asistencia que tú quieras, el nivel de acabado que tú quieras, el nivel de servicios incluidos que tú quieras. Importante, revisar bien esos contratos de renting para estar seguro que el nivel es el adecuado, es el que tú necesitas, los servicios y las garantías son las que tú necesitas, y a partir de ahí embarcarte en esa aventura de renting, que generalmente en el caso de un renting fijo va a ser a medio-largo plazo para terminar el contrato y para poder cambiar de coche. Por otro lado, renting flexible, son rentings mucho más rápidos, renting donde puedes elegir menos en cuanto al modelo, al motor, es decir, son coches o paquetes de coches medianamente acabados, y a partir de ahí que los puedas tú disfrutar sin controlar tanto esos niveles de equipamientos, esos niveles de asistencias. Lo mismo, revisar contrato y ver si se adapta a tu necesidad. Sí que es cierto que son rentings más rápidos y que generalmente vas a poder finalizar contrato en un menor plazo de tiempo. Ahora que conoces ya qué significa esto de renting o qué posibilidades te ofrece, vamos a entrar con un poquito más de detalle. Al final, el renting va a ser el pactar o un pacto de una cierta cuota entre tú y el proveedor de renting que elijas. Puede ser un concesionario, puede ser un taller, puede ser una agencia de renting, puede ser el propio fabricante. Es decir, al final, un proveedor que te soluciona esa movilidad, que te aporta ese vehículo con el que tú estableces una cierta cuota. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? 3 años, 4 años, 5 años, va a depender todo del tipo de coche que necesites, va a depender todo de los kilómetros que hagas anualmente, va a depender todo de la duración o de tus necesidades personales, ¿no? O profesionales. Al final sí que es cierto que hoy en día en España un renting habitual probablemente estará en torno a los 3-4 años aproximadamente, aunque sí que es cierto que empieza a haber ya muchos servicios que te permiten mover esa longitud de contrato a incluso 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es decir, ya quizás no se habla tanto de renting, sino que se habla de suscripción de un vehículo, que al final no es más que un renting flexible a duraciones de contrato más cortas.
Y lo más importante, la cuota. ¿A qué te da derecho la cuota? Bueno, pues realmente no hay definido nada, no hay escrito nada, ni nada seguro, pero sí que es cierto que lo lógico es que esa cuota te dé derecho a un seguro a todo riesgo con asistencia en carretera. Ojo, letra pequeña, que a veces ese seguro a todo riesgo lleva algún tipo de franquicia, 300, 400 euros. Lo lógico es que lleve entrega de coche cerca de tu domicilio. Lo lógico es que lleve mantenimiento de ese coche durante el tiempo que tiene duración ese renting, y lo lógico también es que lleve incluido todo tipo de mantenimiento, de repuestos, de recambios que haya que asumir en ese coche, incluidos, por ejemplo, neumáticos, que suele ser un cambio relativamente pronto y relativamente con un importe económico relativamente alto, ¿no? O considerable dentro de la vida del coche. El renting, como comentamos, es una solución totalmente extendida entre el mundo de la empresa y el autónomo. Al final, piensa que comprar un coche, una furgoneta, un camión para un profesional supone un desembolso importante, y muchas veces este tipo de financiación mediante esa cuota fija, el modelo de alquiler de ese vehículo, le supone un ahorro en costes y le supone sobre todo un ahorro en riesgos. No asume tantos riesgos como si compra contado o si compra financieramente su vehículo con cualquier tipo de préstamo. Es más, si eres autónomo o eres empresa, al final también tienes toda una serie de deducciones, de ventajas fiscales, deducciones de IVA, deducciones en IRPF de ese vehículo, esa cuota de renting, si demuestras que es un coche o un camión o una furgoneta comprado para ejercer tu actividad profesional, con lo cual, insisto, el renting hoy en día es una opción totalmente extendida, una opción válida y generalmente la opción más utilizada para acometer la compra de un coche para un negocio. Y ojo que para los particulares también presenta numerosas ventajas. Es más, hoy en día hay diversos modelos en los cuales un renting supone un ahorro de un 10-15% respecto a una compra contada o una compra financiada. ¿Por qué? Porque ese ahorro se materializa no solo en la compra del coche como tal, sino en todos los servicios incluidos: seguros, revisiones, mantenimiento, reparaciones, repuestos, etc, etc, etc. Pero sobre todo mira el renting como una opción para evitar riesgos, para hacer que tu planificación personal y familiar sea más sencilla. Tú sabes que todos los meses tienes una cuota a pagar destinada a contar con tu vehículo. Da igual que ese vehículo tenga un arañazo, que se rompa, que no se rompa, que se haga una reparación, que no pasa nada, está todo incluido. Necesitas tener esa cuota preparada todos los meses y a partir de ahí te puedes olvidar perfectamente del coche. Y eso sí, te va a permitir también adaptar el coche a tus necesidades puntuales. Ahora un coche más pequeño, un coche más urbano, más grande, un SUV, ahora uno pequeño, en fin, te permite perfectamente adaptar qué necesitas para desplazarte como movilidad a tu contexto familiar, económico actual. Y terminamos aquí. Espero haberte trasladado bien cómo funciona un renting. Si tienes cualquier tipo de dudas, no tengas el menor problema de dejarnos un comentario y le echaremos un ojo, lo responderemos y si hace falta grabaremos un vídeo para responderlo. Os dejo aquí también un vídeo con ventajas y desventajas del renting para que puedas tener un poquito más de detalle que el que hemos visto aquí hoy. Y a partir de aquí, no tengas ninguna duda, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para que te avisemos cuando tengamos más vídeos, y lo dicho, cualquier cosa en la que podamos echarte una mano, estamos aquí para ello. Tienes en la descripción un enlace para que puedas ver distintas ofertas o distintas propuestas de renting dentro de Valuecar. Compáralas, elige, pregúntanos y a por ello. Te esperamos. ¡Hasta luego!